Bueno, vamos a arrancar. Les voy a compartir una diapositiva en la clase de hoy. Ahí vamos. Sobre la selección de motores. Lo que tengo que tener en cuenta. ¿Compartí o no compartí? A ver que cierro el chat. No, todavía no comparte. Bien. No, ahí estamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, como les decía uno de los chicos que están conectados primero, este es una diapositiva que me lo dieron cuando fui a hacer un seminario ahí en la UNAG, en la Facultad de Jaureche. Arturo Jaureche. Bueno, ahí hicieron un seminario sobre motores y la eficiencia del motor. Entonces, bueno, nos repartieron unos CD, en ese entonces eran CD todavía, y pudimos recoger esta información a algunos profes que hoy con gusto se los comparto, para que ustedes puedan ver. De motores se trata sobre el WET, obviamente, que es la empresa que dio el seminario, pero en sí es un tema general que está bueno para tener en cuenta. La eficiencia y confiabilidad para la industria. ¿Sí? Ahora tenemos un motor mal seleccionado nunca podrá ser un motor bien mantenido. Sí, eso es un eslogan que nosotros tenemos que tener acá presente siempre. El día de mañana, si tenemos que hacer una instalación o tenemos que trabajar de mantenimiento, yo no sé las vueltas a la vida, porque capaz que ustedes son ingenieros de oficina, ojalá Dios quiera, o por ahí capaz que terminan trabajando en una empresa con el título de técnico como mantenimiento. Eso no lo sabemos todavía. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Espero que apunten a más, pero bien, el título que ustedes van a obtener de la secundaria los va a habilitar para poder trabajar de mantenimiento. Entonces las herramientas que ustedes van recibiendo justamente es para la parte industrial. Entonces volvemos a repetir, es algo que ustedes lo tienen que tener en cuenta siempre. Un motor mal seleccionado nunca podrá ser un motor bien atendido. O sea, por más que yo le ponga toda la onda, si le pifié al motor, chao. Bueno, y acá están las 12 preguntas que deberíamos hacernos para poder seleccionar el motor, para que sea el correcto seleccionado. Pregunta número 1. ¿Bajo qué norma internacional debe ser fabricado el motor? Si tenemos estas normas, todos los motores tienen que tener, o tienen que estar bajo un ente regulador, todos los motores y cualquier producto que se fabrique. Instrumento. Cualquier producto que se fabrique tiene que estar bajo una norma rigurosa, tiene que estar aprobado para poder salir al mercado. Imagínense ustedes que un enchufe, por ejemplo, que Calop, ¿conocen la marca Calop? Una empresa que hace terminales eléctricos, productos eléctricos. Que Calop, Ah, no. Conozco WEG y unas más que no me acuerdo el nombre, pero no me suena Calop. Calop es lo más económico, lo más barato del mercado porque es nacional. Está, una planta la tiene acá en el Pato y la otra acá en el Cruce Varela, desde acá de la zona sur. Bueno, imagínense que Calop no pasa por estas normas y que presente un cable de 1,5 milímetros cuadrados, el cual no soporta los 9 amperes que tiene que soportar de corriente nominal sobre el cable. Y que Tiene que ser capaz que 2,5 en adelante, ¿no, profe? ¿Cómo? 2,5 en adelante, ¿no? ¿Milímetro de cable? Sí. No, bueno, eso depende de la selección que vos hagas a la hora de instalar. Tenés de 1 milímetro, de 1,5, de 2,5, tenés de 4, de 6, esas son las secciones. Pero después los cables tienen un envaine, ¿sí? Ese plástico que lo recubre, es un aislante. Y ese tiene una corriente máxima admisible. Entonces, a vos el fabricante te dice lo que soporta. Y por norma, ya viene una tabla, por eso digo, hacía énfasis en esto, de que hay una norma la cual ellos tienen que estar bajo control. Entonces a vos te dice que hay una tabla que te dice que los cables de 1,5 milímetros tienen una corriente máxima admisible de 9 amperes. Quiere decir que hasta los 9 amperes soporta, pasado los 9 amperes se funde. Y supongamos que ese cable no llega a los 9 amperes y que a los 4 amperes se funda. Entonces estamos diciendo de que no llegó, no cumplió con las expectativas de la norma.
porque el material de plástico es malo, porque es una aleación, porque quisieron abaratar costos. ¿Entiendes? Entonces Sí. por eso decía que todo tiene que estar bajo, todo tiene que estar regulado bajo ciertas normas. Tiene que pasar ciertas pruebas para poder salir al mercado. Bueno, con los motores pasa lo mismo. IEC y NEMA son los entes reguladores que van a tratar a la hora de ser fabricado el motor. Entonces acá donde vamos a tener dimensiones, tableros, factor de servicio, y acá las dimensiones van a ser estándar, ¿sí? Los tableros van a ser estándar, y el factor de servicio tenemos que ver y va a ser la eficiencia del motor. Ese es el factor de servicio. Y ahora vamos a seguir avanzando. La pregunta 2 dice, ¿cuál es la información básica que debe disponer para seleccionar un motor eléctrico? Bueno, obviamente tenemos que saber el tipo de potencia, para poder saber qué carga vamos a colocar, número de polos. ¿Para qué sería el número de polos? ¿Para qué quisiera saber los números de polos del motor? Para el consumo, No. ¿no? Cuando hablo de número de polos, ¿ustedes qué relacionan en su cabecita? Un cálculo, pero no me acuerdo cuál ahora. ¿Cómo? La velocidad de sincronismo. Exactamente, es la velocidad. Entonces, obviamente, si yo regulo la velocidad de sincronismo con número de polos, puedo regular la velocidad sincrónica, que es la del eje. Entonces, cuando hablo de potencia, ¿está bien? ¿Se entiende? Entonces dice, ¿qué información básica debo tener? Bueno, la potencia. Primero para saber qué carga voy a mover. ¿Está bien? Si yo le pongo una carga excesiva a la potencia del motor, ¿qué pasa? El motor termina frito. Número de polos. ¿Para qué quiero saber el número de polos? Para los RPM que voy a trabajar. Tengo que saber si voy a trabajar con los RPM 1400 o de 2800, ¿está? O de 800. Entonces, dependiendo del número de polos, yo voy a tener la velocidad, los RPM. Tipo de tensión que voy a trabajar. Si voy a trabajar con un variador de frecuencia, tengo que colocarle un motor conectado en estrella para 220. Si voy a trabajar con la trifásica, dependiendo del número de potencia, le voy a conectar en estrella, en triángulo. ¿Está bien? Entonces la tensión también es fundamental. Frecuencia, acá en este caso nosotros trabajamos con una frecuencia preestablecida de 50 Hz, que es lo que nos da el suministro eléctrico. El tamaño de la carcasa, que va a depender mucho en el lugar donde lo voy a instalar. Después la forma constructiva, ¿sí? Cómo viene diseñado ese motor. Si ese motor tiene refrigeración externa, si ese motor tiene aspas, si ese motor tiene las aletas de costado, si es un motor cerrado, si es un motor blindado. La forma constructiva tiene mucho que ver con eso. Si son motores antiexplosivos, si son blindados, si son para polvo, aptos para lugares con polvo. Entonces, todo eso también debo tener en cuenta. Esto es lo básico. Vamos a la pregunta número 3. Bueno, y acá vemos el tamaño de la carcasa y la forma constructiva, ¿no? Van a ver que todo esto es estándar. Las medidas que tenemos en la distancia entre patas van a ser estándar. También a la hora de colocar la bornera, sí tienen que ver eso. Por ahí el motor tiene que estar orientado hacia la izquierda y quiere la bornera en la parte derecha y me queda oculta la bornera. Esto yo lo puedo comprar y puedo ver que la bornera puede estar de un lado o del otro. Podemos tener una bornera en la parte izquierda, una bornera en la parte derecha. Entonces, dependiendo de la orientación del motor, supongamos que si yo compro con la bornera me va a quedar atrás. Si yo a este motor, a este que tengo en el primer dibujo, lo pongo con el eje orientado hacia la derecha y la máquina tiene la conexión de frente, como que la bornera me queda hacia atrás. Entonces también tengo que ver eso. Tengo que ver la ubicación de la bornera. Tengo que ver en el tamaño, tengo que ver la distancia que tiene de ejes para poder hacer el anclamiento del motor. Sí, después más adelante vamos a ver si el motor se puede poner horizontal, se puede ponerlo vertical, qué pasa con los rodamientos cuando los giramos. Y bueno, y obviamente los ejes tienen una medida estándar también, para poder colocar los rodamientos correspondientes
A medida que vamos obteniendo más potencia, obviamente el eje es mucho más grande para la tracción. Si tengo un motorcito de 1/4 de caballo, ¿para qué le voy a poner un eje, un semejante eje que no pueda ni moverlo? ¿Se entiende? Entonces el eje Ajá. va siempre en función también a la potencia del motor. Y obviamente la construcción de un motor para más potencia es mucho más grande que los motores de baja potencia. Imagínense tener un rotor más o menos grande, como, no sé cómo decirlo, qué sé yo, no se me ocurre, pero ponerle un motor grande como un lavarropas cuando tenga una potencia baja que ni siquiera puede llegar a mover ese rotor. Entonces toda la construcción también está normalizada. Por eso tienen todos unas medidas de anclaje, medidas de borneras, medidas de ejes y demás. Eso sí, cuando yo compro un catálogo, cuando busco un catálogo en internet, puedo darme cuenta fácilmente el tipo de rodamiento que puedo llegar a adquirir para colocar en el eje antes de tener el producto. Por eso les decía, esto viene todo ya normalizado. Pregunta número 3. ¿Fueron analizadas todas las condiciones presentes en el arranque? Por ejemplo, tipo de sistema de arranque. Si lo voy a poner con un variador de frecuencia, con un arrancador suave, lo que estuvimos hablando la semana pasada. Si le vamos a poner arranque directo, arranque con autotransformador, arranque con resistencias en el estator, con resistencias en el rotor, arranque estrella triángulo. ¿Se acuerdan eso? De la semana pasada. Entonces tenemos que ver el sistema de arranque con lo que vamos a trabajar. Obviamente el sistema de arranque va relacionado con el torque, porque dependiendo qué es lo que yo necesito, si quiero poco torque en el arranque, ¿cuál de todos los sistemas de arranque me recomiendo? ¿Los de tensión reducida o los de electrónicos, como el variador de frecuencia? Si yo Estaba necesito... muteado. Profe, se te escuchó tilado. Bueno, yo te escuché tilado. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Te digo No que te escuché sí, el último que preguntaste. está bien, el torque, el par motriz, viene relacionado con el sistema de arranque. Si de todo va a depender, si yo, por ejemplo, necesito un par motriz bajo en el arranque, ¿qué sistema de arranque me recomienda? ¿El variador ¿De de tensión frecuencia reducida? o los de tensión reducida? Tensión reducida, ¿no? Y los de tensión reducida, si yo no necesito mucho torque en el arranque, porque yo cuando bajo la tensión bajo la corriente, y si bajo la corriente bajo el par motriz. Entonces, si yo no necesito un par exigente en el arranque, tranquilamente podría poner un arranque de tensión reducida, como un autotransformador o como unas resistencias en el estator o en el rotor, en el caso que sea de anillos rosantes. ¿Está bien? Entonces, por eso en el análisis hay que ver, si necesito mucho par, listo, muchachos, el arranque con tensión reducida no sirve. Hay que buscar otra cosa. Entonces no hay que reducir la tensión, hay que reducir la frecuencia. Vamos por el variador de frecuencia. ¿Entiendes? Sí. Bien. Entonces por eso se hace el análisis del tipo de arranque que voy a tener y qué es lo que necesito en el momento de arranque. Por eso dice par momento, que es el par de arranque. En la corriente de arranque también hay que ver el tipo de máquina impulsada, qué es lo que vas a mover. No es lo mismo tener una bomba centrífuga que tener una cinta transportadora o que tener un ventilador. Eso ya habíamos visto las características en las otras clases. Después la característica de aceleración. Bueno, acá también tenemos que ver si necesitamos poner una rampa o si necesitamos que la aceleración sea brusca o podemos hacer que la aceleración sea reducida y acelerada en constante a medida que va avanzando el tiempo. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos para la 4. ¿Cuál es la temperatura ambiente máxima y la altura de instalación? Sí, eso tiene que ver con el tipo de
temperatura máxima que puede soportar el motor y lo voy a tener en la chapa característica. También para motores, por ejemplo, que trabajan en metalúrgica y en fundición, necesitamos un motor apto para ese tipo de temperatura. Ustedes piensen que va a haber un motor que esté cerca de los 3000 a 10.000 grados. Entonces necesitamos un motor que cumpla con esas exigencias. ¿Qué tiene esto que ver con la clase de aislación y la sobretemperatura del motor? Clase de aislación, tabla de adecuación, protecciones térmicas, ventilaciones especiales. Las clases de aislación son el tipo de materiales con el que están cubiertos los bobinados. ¿Sí? Eso también me lo viene especificado dentro del motor. La calidad del barniz con el que se aisló, la cantidad y qué otro tipo de aislación viene de ese motor. ¿Con qué otro tipo de aislación adicional cuenta el motor ese? Las protecciones térmicas son los guardamotores que se colocan y ventilaciones especiales si es que necesito, por ejemplo, bajar la velocidad, colocar una ventilación externa para que no sufra tanto el calor el motor, o si está, por ejemplo, dentro de un habitáculo el cual levanta mucha temperatura y no es necesariamente se bajó la velocidad, sino que por el mismo trabajo que hace, empieza a levantar temperatura, se necesita poner ventiladores adicionales o meterlos dentro de cámaras de frío para que el motor trabaje con la temperatura adecuada. ¿Qué pasa si sobreexijo los motores a temperatura? Lo mismo que pasaba en el ejemplo que les di cuando bajábamos la velocidad. Empieza a recalentarse y puede perder sus propiedades y termina fundiéndose el motor. Bueno, y acá es donde tenemos lo que yo les dije, las clases térmicas. Acá tenemos motores aptos para ciertas temperaturas. ¿Sí? Entonces yo cuando compro un motor le tengo que decir al fabricante, o tengo que verificar yo en el catálogo, que cumpla con las exigencias de temperatura. Por eso le decía, no es lo mismo que esté trabajando un motor en una hacienda, en un molido, no sé, en un molido de cereales, en una molinera, o que esté trabajando en una fundidora. Capaz que en la molinera está al aire libre trabajando, o bajo un techo, pero no está sometido a temperaturas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los grados de resistencias que tenemos para los distintos tipos de motores. Y se van a llamar A, E, B, F, H. ¿Sí? Acá contamos con los distintos tipos de clasificación para los motores. O bien, si yo quiero, por ejemplo, un motor que pueda soportar temperaturas exigentemente altas, lo que voy a hacer es elegir, optar por el H. ¿Está bien? Acá en esta tabla. Temperatura ambiente, temperatura medio y aumento para el punto más caliente. Entonces ya sabemos que hay clasificaciones térmicas en el motor. La pregunta número 5. ¿Qué tipo de régimen de funcionamiento tendrá el motor? Régimen continuo es S1, S2 a S8, designación de los diferentes regímenes, potencias equivalentes para usos variables. O sea, el tipo de régimen también tiene que ver con esto, con el tipo de selección del motor, de S1 de S2 a S8, ahora vamos a ver. Pero S1, digamos, es el más completo, es el motor que dice, mira, vos querés un motor tuneado, tomá, tenés el S1, o sea, te mandé uno de régimen continuo, sabés que se la recontra rebanca. ¿Por qué? Porque está preparado justamente para eso. Tienen mejor bobinado, tienen mejores rodamientos, en vez de usar rodamientos a rodillo, tienen la bolilla, usa rodamientos a rodillo, qué sé yo, tiene otras cosas distintas a los otros motores, por eso los hacen más costosos. Los otros motores valen mucho más plata que quizás otro motor, pero ya le digo, a la hora de seleccionar va a depender mucho qué es lo que yo quiero hacer con ese motor. ¿Para qué me voy a comprar un motor que voy a usar
2 horas cada 10 o cada 12, para que me voy a comprar un motor de régimen continuo, voy a gastar un montón de plata al pedo. Un motor que tranquilamente yo puedo poner otro tipo de selección. Puedo hacer un S1, hacer un S3, un S4. La pregunta 6 dice, ¿debemos tener en cuenta las características ambientes donde será instalado el motor? Sí, eso lo habíamos charlado en la clase de montaje. Sí, tiene que ver mucho con la protección especial contra penetraciones de cuerpos extraños y agua. Después, en ambientes agresivos, bulonería, pinturería, se puede llegar a caer algún producto y el motor tiene que tener un blindaje adecuado para que esto no pueda afectar el funcionamiento. Y no se le pueda caer una de estas municiones o pintura o lo que sea. Protecciones especiales tienen que ver mucho con el IP, ¿sí? De grado de protección. Dependiendo del número IP, vamos a tener cuerpos extraños más chiquitos y partículas de agua, el cual esté protegido el motor. Y acá donde vamos a ver el IP, el índice de protección. Entonces, acá tenemos el número que tenemos en el primero es para los cuerpos extraños, y el segundo número que tenemos es para el agua, y protección contra la penetración de agua. Y si tenemos un IP 00, quiere decir que es el más pedorro de todos. No hay ninguna protección. ¿Está bien? Y si tenemos, por ejemplo, un IP 68, es el grado de protección más alta. No hay penetración de polvo. Prácticamente es nula la penetración de polvo para este motor. Es un motor blindado. Por ejemplo, si tenemos el 6. Y si tenemos un 8, en la segunda cifra, vamos a tener inmersión prolongada, material sumergible. Puede ser una bomba sumergible. Está bien, yo puedo sumergir dentro del agua la bomba, que no me va a entrar ningún tipo de líquido dentro del motor. Está bien, por ejemplo, si yo necesito para un goteo vertical, puedo colocar un IP, al final puede ser un 1, y si necesito para, por ejemplo, chorros de agua, en todas las direcciones, para todos lados, yo puedo colocar un IP5 en el agua, ¿no? Y si necesito una protección con cuerpos mayores a 2,5 o cuerpos menores de mayores a 1 milímetro, puedo elegir el 4, por ejemplo, para cuerpos, y sé que mayores a 1 milímetro se van a quedar afuera. ¿Está bien? Esos no entran con el IP4. Ahora, si quiero uno mejor, voy a elegir el 6. ¿Está bien? Si yo estoy trabajando con porotos, por ejemplo, puedo elegir tranquilamente el porotito, puede llegar a medir hasta 3 milímetros, 4 milímetros. Más que eso, menos que eso no hay, un poroto. Ya el de 12 milímetros puede ser, hasta 12, sí. Bueno, imagínense que están trabajando con un producto que sea mayor a 15 milímetros. Entonces puedo elegir una protección IP2, y si está solamente el agua cada vez que se limpia, se baldea el local, puedo elegir con una protección 1 de goteo vertical. En el caso de que si las mesas gotean o lo que sea. Entonces, esto lo del IP es importante tener en cuenta. Esto es una tabla que viene, y a la hora de yo colocar un motor, tengo que ver los cuerpos extraños y el agua en donde va a estar instalado. Después, los anillos. Esto sería lo que nos llamamos nosotros O-ring. Anillos O-ring. La aplicación, la obturación para el ingreso del agua por centrifugado. Estos anillos se colocan justo en la boca, en la tapa, para que funcionen como un sellador de agua.
para que no entre. Se coloca en la parte trasera y en la parte delantera del motor. Si estos, una vez que se coloca la tapa, quedan ajustados con el eje y logran justamente los espacios que hay de aire entre el eje y la tapa, justamente logran obturar estas gomas. Lo que hace es permitir el ingreso de agua, el ingreso de algún cuerpo. Entonces, dependiendo de la IP, va a ser el tipo de O-ring que se va a poner. Bueno, y acá vemos, este es el sello que se coloca. Se ve acá, un O-ring de doble labio, un anillo reflector metálico para la protección del O-ring. Sí, acá está montado justamente el tipo de protección. Acá está el sellado para que no entre agua en el motor. Bueno, y acá están los retenes. Acá están los retenes también, que son usados para impedir la entrada de líquido a través del motor. Y estos son los tipos de cosas que se utilizan en los motores para poder tener un mejor IP, un IP adecuado. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos los cuidados, a la hora de armar, no apretar los labios, también no tocar el labio interno, evitando la contaminación, instalar el equipamiento apropiado para obtener la centralización de tapa. Bueno, entonces depende, si el motor yo, por ejemplo, lo utilizo de manera vertical y no corro con el riesgo de un goteo, puedo elegir un IP bajo, el cual no va a afectar al motor. Ahora, si los motores trabajan de manera vertical, ahí sí corren peligro, porque cualquier líquido que puede llegar a caer va a entrar directamente sobre la bobina. Entonces es necesario elegir este tipo de motores con un IP alto para que podamos protegerlo y que tenga mayor durabilidad, que su vida útil sea mucho más larga. Y ahora tenemos los laberintos o anillos de Nilos. Estos componentes tienen la finalidad de garantizar la protección contra la penetración de polvo en el interior del motor cuando el ambiente así lo exige. Bueno, estos son los tipos de IP altos para poder evitar el tipo de polvo. Vieron que había un IP6 que decía que no entra absolutamente nada de polvo. A ver si no me puedo pegar el 6. A ver. ¿Qué pasó? Acá. Sí, el 6. No hay penetración de polvo. Entonces, estas son las protecciones que se ponen al motor. Estos tipos de anillos. ¿Dónde están? Acá. Estos anillos. Y después tenemos resistencia para el calentamiento de la bobina para poder reducir la humedad en el interior del motor. Y acá están este tipo de resistencias que van dentro del estator. Ya está instalado. ¿Sí? Profe, si los O-ring tienen aunque sea un poquito de mugre, ya va a ser a largo plazo va a ser un problema, ¿no? Porque en la camioneta, viste, en los filtros de la camioneta también, cualquier cosita que queda floja y le entra apenas mugre, es drástico el cambio, porque tenés que, en vez de cambiarlo, yo qué sé, dentro de 2 meses al filtro, lo tenés que cambiar en 3 semanas, por ejemplo. Claro, se acorta la vida del filtro también. Ujú. Sí, es necesario tener, dependiendo de dónde esté, el tipo de mugre que está entrando, no sé, dónde trabaja la camioneta de ustedes. Pero si tiene, Ujú. Normal. No es nada muy exigente. si es una camioneta el cual no trabaja en lugares muy sucios, el cambio de filtro también se hace con el cambio de aceite. Claro, claro, sí, O sí, vos decís pero había quedado, el de gasoil, ¿viste? Tenía un O-ring en la salida, si no me equivoco, y se había aflojado, pero eran casi nulo, pero eso había permitido que entre un poco de mugre y o sea, empezó a dar problemas porque claro. al poco tiempo, ¿viste?
Y mi viejo me dijo que era por eso y que había que ajustarlo de otra forma. Por eso Sí, te preguntaba, porque sí, para mí sí, con sí. los motores era lo mismo. Se tapó porque sí, al tener averiada esa parte, produjo más mugre de la debida. Sí, en los motores lo que hace es justamente calentar toda la parte de estatórica y ahí donde produce, en el rozamiento puede producir más calor. Vieron que acá justamente en esta foto tenemos toda la parte del estator y acá va montado el rotor. Eso produce más calor de lo debido, la mugre que puede entrar, lo puede hacer que se traben los rodamientos, porque los rodamientos están hechos con grasa y tienen unas bolitas adentro para Sí. poder girar. Y si eso se empieza a ensuciar, la grasa se seca. Y si se seca la grasa, se engranan los rodamientos. Y eso hace que el rotor Ujú. gire más lento. O sea, el motor sobreexige, se sobreexige porque tiene que forzar el rozamiento que tiene por demás, las pérdidas mecánicas por demás en la parte de los rodamientos. Eso es lo que pasa. Entonces te termina quemando después un motor por el averío de un rodamiento. Eso puede ser una de las causas también del ingreso de mugre dentro del motor. Y el ingreso de agua, lógicamente, no es compatible el Y sí. agua con la electricidad, claramente. Ujú. Se termina quemando el motor, se termina averiando. Entonces, los motores con humedad, por eso decía que para los motores con humedad se ponen este tipo de resistencia. Van internamente. Y la pregunta número 7, ¿existirá algún tipo de ambiente peligroso o explosivo? Y después hay que ver el área clasificada en el lugar de instalación del motor. Áreas de riesgo, atmósfera explosiva, clases de temperatura. Estas son las exigencias máximas que puedo llegar a tener a la hora de elegir un motor. Áreas de riesgo, como le había dicho, polvillo, agua, atmósferas explosivas. Puede estar trabajando en un lugar en el cual corra el riesgo el motor. Clase de temperatura, puede estar trabajando en un lugar donde esté sometido a altas temperaturas. Así que eso también es importante tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestro motor. Y acá tenemos las áreas de riesgos. Si explosivas, puede ser que tenga combustible más oxígeno más chispa, es igual a explosión. Donde podemos llegar a tener, puede llegar a explotar el lugar donde está. ¿Sí? Por ejemplo, si llega a producir chispas el motor, podemos explotar el lugar. Por eso dice atmósfera explosiva. Tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar el motor, qué tipo de motor vamos a poner. ¿Vieron, por ejemplo, las amoladoras que largan chispas eh, por, el, por el colector? ¿Alguna vez vieron? Ajá. O la Sí, sí, sí. agujereadora también.